Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presencia después de toda una jornada. Vamos a ser breve. ¿Cuántos minutos tenemos? 15. Bueno, vamos a tratar de presentar en 15 minutos lo que tenga que presentar, y lo que no podamos presentar, diré etcétera, y quedará para después, digamos. Así son las cosas, los tiempos. Yo voy a presentar un poco nuestro proyecto con la idea de llegar a un tema particular dentro del proyecto, que son las incubadoras universitarias en economía social y solidaria, que es un poco la experiencia más innovadora que tenemos dentro de la universidad en los años recientes, pero tratando de ver eso cómo se integra con las otras funciones sustantivas, teniendo en cuenta que las universidades públicas, en términos históricos, tenemos tres grandes funciones sustantivas: la función principal de docencia universitaria a través de las distintas carreras que dictamos y demás, la función de la investigación, la construcción de conocimientos, y la función llamada de extensión universitaria, ¿no? Todo esto implicaría una discusión bastante grande en sí misma. También, por ejemplo, transferencia universitaria se le llama a la vinculación con el medio socioproductivo, y en algunas universidades depende de investigación, en otras universidades de extensión. Bueno, una de las primeras cuestiones que quisiera decir es que como apuesta universitaria y como apuesta, me parece, para el sistema universitario, es importantísimo que desde la economía social y solidaria podamos pensar integralmente la necesidad de vinculación de las universidades con la economía social y solidaria. Yo voy a ir presentando estos tres grandes ítems, estas tres grandes cuestiones en nuestra universidad, porque en muchas universidades eso está muy, en algunos casos, desarrollado en una de esas áreas y no en otras, ¿no? Creo que es importante ver la integralidad de esas funciones, porque en el caso nuestro, por ejemplo, nacimos hace 10 años, en el año 2006, estamos cumpliendo los 10 años. Hacemos extensión, yo le digo como universitaria, si ustedes vienen ahí, porque es un poco uno de los debates, es decir, una extensión de la comunidad a la universidad y de la universidad a la comunidad, ¿no? Hay toda una discusión en la extensión. Ya tenemos congresos de extensión a nivel nacional, no solamente para trabajar economía social. Hay una perspectiva clásica ya de Paulo Freire que discutía si era lo que había que hacer extensión o comunicación, pensando en el área rural en los años 60 y pensando en clave de educación popular, ¿no? Y una de las cosas, una de las hipótesis fuertes que en la práctica quisimos hacer es que el espacio de la extensión universitaria es un espacio de vinculación con la comunidad que implica necesariamente, desde nuestro punto de vista, una vinculación que tiene que ser una vinculación de diálogo de saberes, de ecología de saberes, como decimos algunos, que implica un reconocimiento de otros saberes, que son los saberes de la experiencia, con los saberes académicos o profesionales, ¿no? Y esto implica desde el principio plantear una igualdad en la diferencia. Y esto implica, y sobre todo con actores de la economía social y solidaria, porque realmente en muchos casos los profesionales del que venimos con ciertas deformaciones en el ámbito universitario, hay cosas que desde ya no sabemos, y entonces hay que aprenderlas. Y los actores de la economía social y solidaria, del sector de la economía social y solidaria, en toda su diversidad, cooperativas, mutuales, pero nosotros trabajamos con una diversidad de formas organizativas, más allá de las cooperativas y mutuales. Bueno, hay mucho que tienen para aportar, enseñar y también dialogar. Por eso la idea de extensión como universitaria es una primera idea fuerte, es una discusión que la estamos dando mucho en los que hacemos extensión. La segunda, la cuestión de la enseñanza, y ahí en la enseñanza un poco ya nos indicaban recién esta idea de, bueno, ¿qué hacemos? Generamos algunas materias dentro de las carreras que tenemos, o cambios dentro de algunas materias, o generamos carreras nuevas. Nosotros, al igual que nos decía Bragulat, nos fuimos por lo nuevo, porque era la forma de entrarle a fondo. No quiere decir que el camino de modificar lo que exista no hay que hacerlo. Ahora, por ejemplo, yo estoy postulándome para ser decano del área de Economía y Administración del departamento, con esa idea, para tratar de también contribuir a que las carreras que tenemos en comercio, en administración hotelera, en contador, etc.,
abramos más el juego a la economía social y solidaria, entre otras cosas, ¿no? Hay que hacer ese camino también, pero a veces en las universidades es más fácil modificar, transformar cuando se genera una impronta nueva que cuando se quiere modificar lo que ya existe, porque hay mucho espíritu de cuerpo, por eso hablamos de cuerpos en las universidades, mucho espíritu corporativo, ¿no? Y en ese sentido... Y después, investigación, desarrollo, pero investigación aplicada, investigación-acción. No hacemos tanto investigación analítica, no es que descartemos la investigación analítica, me parece importante, pero creemos que hay que aprender mucho y se aprende en la acción, digamos, ¿no? Y en ese sentido, también innovación. Creemos que es muy importante poner en juego dentro de la investigación el desarrollo, la innovación, y de eso vamos a hablar un poquito de incubadoras universitarias, ¿no? Además, el objetivo no solamente contribuir al fortalecimiento del sector en estas tres funciones, sino también contribuir a la propia formación de los estudiantes, de los docentes universitarios. Y en esto implica un reconocimiento que en este diálogo de interacción las universidades tenemos mucho que ganar también, ¿no? Mucho que aprender. De allí que empezamos por la extensión, con esta idea que decía de extensión como universitaria. ¿Por qué? Porque queríamos aprender, o sea, básicamente, queríamos vincularnos para hacer... Tuvimos 5 años, estamos en la tercera etapa del proyecto. La primera etapa fueron los primeros 5 años aproximadamente, y fue una etapa de vinculación territorial, de aprendizaje, de traer mucho a la universidad, a los actores, para dar cátedra, digamos, para decirlo en términos muy sencillos, y para dar cátedra a las experiencias que había y demás, para aprender de eso, para vincularnos en el territorio, para hacer aprendizaje desde ahí, y desde ahí recién pudimos avanzar en las otras funciones, ¿no? En el año 2006 ya empezamos con proyectos de voluntariado, seguimos hoy, extensión universitaria, creamos un reglamentos de extensión universitaria. Es muy importante que las universidades tengamos estas otras formas de organizar, porque los docentes necesitan después hacer su carrera académica y es importante que tengan puntajes estas actividades que se realizan, lo mismo los estudiantes, etc. Y también ahora pasamos a una etapa de programas de extensión universitaria, es decir, un conjunto articulado de proyectos. En este momento somos un programa de 12 proyectos de extensión universitaria. Esta realidad la seguimos manteniendo porque es el vínculo concreto en el territorio y nos parece fundamental, pero avanzamos ya en la segunda etapa del proyecto, aproximadamente del año 2010, a lo que es la docencia y carreras universitarias. Si bien yo vengo dando la materia desde hace 10 años, una materia electiva en el marco del proyecto mismo de voluntariado, en el año 2010 creamos un diploma de extensión universitaria, que los diplomas de extensión universitaria han sido una innovación curricular, son de extensión universitaria, no tienen una acreditación académica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, pero sí por cada universidad. Nosotros hoy tenemos una línea de diplomas de extensión universitaria muy amplio, pero nacimos con el diploma en Economía Social y Solidaria. Muchas universidades hoy tienen diploma de extensión universitaria y la particularidad que tienen es que se puede hacer ese trayecto formativo, es una carrera, en nuestro caso son 500 horas, no son pocas horas, 320 horas son de cursadas y 180 horas de prácticas en las propias organizaciones o cooperativas de donde vienen los cursantes. Está dirigido fundamentalmente a integrantes de cooperativas, mutuales, organizaciones, una parte importante de programas vinculados, cooperativas vinculadas a programas públicos, pero no requieren título secundario para poder hacerlo. Y eso ha permitido realmente un acceso al derecho a la educación superior por miles de cooperativistas, y lo hemos articulado con una tecnicatura universitaria que son 3 años, el diploma a las 500 horas se hace en 1 año, son 3 años de duración la tecnicatura, eso está establecido por planes de estudio, pero con la particularidad que aquellos que ya cursaron el diploma y que tienen los requisitos para acceder a una carrera universitaria, básicamente secundario, entran al 2.º año de la tecnicatura, o sea, se les reconoce el primer año ya, y esto ha permitido a través de programas públicos como el FINES y otros programas públicos que muchos de los que cursaron el diploma quisieran terminar el secundario, lo terminaron y hoy están haciendo su carrera universitaria en la tecnicatura o gradándose, ¿no? Y al mismo tiempo creamos una especialización virtual, en este caso como un TREF, porque ahí queríamos justamente llegar a todo el país, construir una comunidad de aprendizaje y de aprendizaje para nosotros de todo el país,
y también formar a nuestros propios cuerpos docentes. Aproximadamente a lo largo del trayecto formativo entre diploma, tecnicatura y demás, cursaron miles de personas, entonces estuvimos en un momento determinado, ahora no, pero tuvimos cerca de 100 docentes. Eso implicaba justamente generar un proceso formativo para los propios docentes, y eso es la especialización de posgrado. Y al mismo tiempo, una vez en la tercera etapa, ya en los últimos años, empezamos a trabajar fuertemente en investigación y sobre todo en innovación y desarrollo, en el Observatorio del Sur que tenemos, que es una página web y una unidad académica, pero particularmente en el programa de incubadoras universitarias que nace formalmente en el 2013, la primera convocatoria se hace en el 2014, llevamos 2 años del programa y voy a contar un poquito más eso en particular, junto con otros proyectos de investigación aplicada. En el caso del diploma, como les decía, para hacer un raconto rápido, cursaron aproximadamente 1.700, tenemos 1.700 diplomados, 1.000 diplomados fueron directamente diplomados de la Universidad de Quilmes, y 761 diplomados fueron de la Universidad de San Martín y la Universidad de Moreno, porque lo hicimos en articulación interuniversitaria para distintas regiones. Y al mismo tiempo hay tanto vinculados a programas públicos, cooperativas vinculadas a programas públicos, como lo que llamamos cohorte abierta, que son integrantes de cooperativas y organizaciones de la región. En el caso de la tecnicatura nace como una demanda de la sociedad. Nosotros tenemos una mesa de promoción de la economía social y solidaria que nació en el año 2007 a través de una articulación con programas públicos de la provincia de Buenos Aires. Esa mesa en el año 2008, que es un conjunto de actores que trabajamos en economía social en la región, postuló la necesidad de formar cuadros de base, cuadros técnicos, cuadros profesionales, particularmente porque había muchos de sus dirigentes que estaban pasando a tener otras funciones y había poca gente, poca rotación de dirigentes. Entonces se formula la primera propuesta en el 2008 y en el 2011 hacemos el acuerdo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. En el 2012 empezamos a dictar la tecnicatura, aproximadamente han pasado 500 estudiantes por la tecnicatura, 400 y pico, de los 400 y pico hay ya recibidos unos 100 técnicos universitarios en economía social, son el tipo de 150 están en proceso de recibirse este año, ahora en este segundo semestre, y hay otros 200 que siguen estudiando. El tipo de público que cursa la tecnicatura es un tipo de público muy distinto al estudiante de las otras carreras. Aproximadamente tenemos el 60 y pico % que son mayores de 30 años, el 70% son mujeres, muchas de ellas son madres de familia y jefas de hogar, y en una proporción muy importante de sectores populares porque son de cooperativas de trabajo o vinculadas a cooperativas de programas públicos. Entonces lo que hemos hecho fuertemente es una transformación muy importante en los procesos de aprendizaje, en la metodología. Trabajamos con educación popular a lo largo de toda la carrera, no es que una materia tiene educación popular, sino que es a lo largo de toda la carrera, y con pareja pedagógica, un docente curricular y un docente tutor. Muy buenos en ese sentido. Como propuesta, esto se quedó, me parece, tildado. Bien, y de ahí pasamos a cerrar con el programa universitario en incubación social. El programa era como un resultado necesario del proceso que habíamos generado, porque también tenemos la experiencia de que tecnicaturas en cooperativismo, hay algunas universidades que tienen hace muchas décadas, la Universidad de La Plata, tecnicaturas en economía social, habían surgido las tecnicaturas de educación superior en la temática, pero el problema era la construcción del campo profesional para nosotros, del técnico en economía social o del licenciado eventualmente, o las carreras que se están creando. Y para eso el programa de incubación nos parece que es una herramienta adecuada para nuestro espacio. Y lo tomamos de la experiencia de Brasil. En Brasil todas las universidades públicas tienen hoy un programa de incubadoras universitarias en economía solidaria, como le dicen ellos en Brasil. Nosotros tomamos esta idea de la experiencia brasileña, aunque no su metodología. Su metodología, una metodología que va mucho a la incubación en términos de acompañar pequeños proyectos de economía popular para ir hacia un camino de economía social, de cooperativismo, para constituirse en cooperativas. Apoyan básicamente la mayoría, estoy siendo un poco digamos injusto porque hay mucha variedad, pero la mayoría apoyan a emprendimientos más aislados y
siguen a esos emprendimientos, que es la típica metodología en incubación en general. En nuestro caso no hicimos eso, si bien partimos de la experiencia que hay en incubadoras tecnológicas o incubadoras de base social. Hay en distintos países, como decía, de América Latina, en el caso de incubadoras en economía social de base social, México, Uruguay, no me detengo acá porque tenemos poco tiempo. En el caso de Brasil, que es la experiencia más desarrollada, hay aproximadamente 100 incubadoras. Pero en nuestro espacio, ¿qué son las incubadoras? En nuestro caso, las incubadoras son espacios multiactorales e interdisciplinarios de definición de necesidades por parte de los actores de la economía social y de articulación con la comunidad universitaria, con estudiantes, graduados, docentes, para definir estrategias de acción ante esas necesidades. Y esos espacios multiactorales e interdisciplinarios tienen un objetivo diferenciado de lo que es la extensión o lo que es la docencia. El objetivo específico es contribuir a generar, incubar procesos socioeconómicos asociativos de valorización económica y de desarrollo tecnológico, porque es una de las grandes problemáticas que vemos en el sector y particularmente en el sector de las cooperativas, mutuales y organizaciones más vinculados a procesos de poco valor agregado, ¿no? Entonces, siguiendo los principios de la autogestión, la autoorganización, la democracia interna, etc. Pero el objetivo de las incubadoras es específicamente ese, es cómo contribuyen a generar, a ampliar los procesos socioeconómicos de desarrollo tecnológico, de valorización económica y de desarrollo tecnológico del sector con el que actúan. Y eso parte de un espacio que es un espacio de articulación directamente con los actores. Ahí tenemos dos tipos de incubadoras, tenemos incubadoras, por eso hablamos de incubadoras de proceso y no incubadoras de emprendimiento, y con esto voy terminando. Tenemos dos tipos de incubadoras que van dirigidas a ciertos tipos de emprendimiento. Por ejemplo, tenemos incubadora de empresa social, que trabajamos mucho con empresas sociales de salud mental, de personas en situación de adicción, etcétera, de otro tipo. O incubadora en turismo, o incubadora en ambiente, o sea, por sector o por tipo de emprendimiento. Y tenemos otras incubadoras que llamamos incubadoras de procesos transversales, particularmente la incubadora de mercados y finanzas, la incubadora de comunicación y diseño o la incubadora en tecnologías sociales, que son las tres primeras que ahí figuran. En todos los casos lo hacemos en asociación con actores y particularmente con federaciones, confederaciones, redes de la economía social y solidaria. Y algunos ejemplos, y con esto concluyo, que tenemos en algunas incubadoras, por ejemplo la incubadora de mercados, tenemos el almacén de la economía social y solidaria, que además de las ferias que realizamos de la economía social y solidaria todos los años, hemos hecho un puesto de venta de federaciones de todo el país, cooperativas de productos donde los trabajadores de la universidad y los estudiantes compramos en el almacén. Estamos inaugurando ahora el miércoles, están todos invitados, la tienda colectiva, que es un espacio que va a funcionar junto con el almacén. En ese caso, el espacio de la tienda colectiva va a figurar una vez por semana, porque con distintos emprendimientos y actores de la economía social del territorio. O sea, además de vender las cosas del almacén, en ese día por semana se van a vender esas cosas del territorio. Como les decía, las ferias, organizamos las ferias todos los años. Y en cuanto a tecnologías, estamos desarrollando programas de articulación de la Tecnicatura en Programación Informática con las cooperativas de software, particularmente con cooperativas de software libre. Ahí articulamos con FATIC y en particular con GECOP. Y en diseño, que nosotros no tenemos carrera de diseño, por ejemplo, este es un ejemplo, con la incubadora de diseño y comunicación, trabajan comunicadores de nuestra universidad con diseñadores de la carrera de diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires, y hacemos articulación con distintos tipos de emprendimientos. Este es el caso de la cooperativa 7 de septiembre, que es una cooperativa, una empresa recuperada de lo que era Ultracom, de una de las locales que tenía Ultracom en Quilmes. Bueno, ellos hacen motores de las licuadoras y querían hacer un diseño innovador, y bueno, se trabajó a través del programa de ciencia y tecnología. Eso es un poco el panorama general. Muchas gracias.